Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a mi canal. El día de hoy lo que vamos a ver es método de solución por factor integrante de una ecuación diferencial. El factor integrante de una ecuación diferencial. Muy bien. En un video anterior, se los voy a dejar aquí abajito en la descripción, vemos cómo resolver una ecuación diferencial de variable separable. Considero que posiblemente es una de las ecuaciones un poquito más sencillas de resolver, ya que simplemente hay que poner de un lado todos los términos de y, del otro lado todos los términos de x y posteriormente integrar. En este caso, si tenemos una ecuación diferencial de esta forma, como lo que nos están mostrando aquí, este globito de conversación, dice una ecuación diferencial de primer orden de la forma a1x dy de x más a0 de x y igual a gx. ¿Okay? Esta ya no es una ecuación diferencial de variable separable, ya tiene más términos. Y realmente es lo que nos interesa porque los fenómenos físicos que pasan en nuestra vida cotidiana pues no son de variable separable, siempre son más complicados. Entonces es importante aprender otros métodos de solución. Bueno, si nosotros tenemos una ecuación diferencial que se parece a este, o está escrita de esta forma, pues se dice que es una ecuación lineal en la variable dependiente y. ¿Sí? Notemos que la variable que depende de x es lineal en este término y pues aquí no tenemos ningún otro término y, ¿no? Sino derivada de y con respecto de x. Y del lado derecho de la igualdad tenemos una función g de x. Entonces, veamos que esta ecuación diferencial la podemos reescribir, es decir, nosotros podemos dividir entre a1 de x para que el primer término sea de esta forma, simplemente derivada de y con respecto de x, más un p de x, y igual a un f de x. ¿Quién va a ser p de x? Pues va a ser a0 entre a1, porque recuerden que todo el término del lado izquierdo y del lado derecho se dividió entre a1x. Así de esa forma, de este lado pudimos eliminar a1x, aquí me queda a0 entre a1 y aquí me queda gx entre a1. ¿Sí? Por eso, para no poner todos los cocientes, pues volvemos a darles nombre, que sería px, y igual a f de x. Muy importante mencionar que pues a1 de x debe de estar diferente de 0 para poder llevar a cabo esta división. Ahora bien, la solución de esta ecuación diferencial se va a poder resolver por factor integrante. ¿Sí? ¿Cuál va a ser ese factor integrante? Va a ser e elevado a la integral de px de x. Este término va a ser mi factor integrante. ¿Sí? Solamente ese término. Vamos a llegar a este punto, ¿sí? Bueno, para resolver la ecuación diferencial derivada con respecto de x, de todo esto que está aquí adentro, debería de ser igual a mi factor integrante por f de x, ¿sí? No lo vamos a deducir, ya que es un poquito largo, y el fin de estos videos es que puedan entender cómo resolver, pero vamos a ver paso a paso cómo es que vamos a poder resolver una ecuación utilizando el factor integrante. Y el procedimiento lo pongo aquí, en donde dice, escriba, número 1, escriba la ecuación diferencial de la forma de derivada de y con respecto de x más pxy igual a f de x. Es muy probable que ustedes encuentren un problema que esté escrito de esta forma, con el a1 de x y el a0. Entonces nosotros lo primero que tenemos que hacer es verificar o reescribir mi ecuación diferencial de tal forma que me quede así. Paso número 2, identifique px y después determine el factor integrante.
es decir, la exponencial de la integral de px de x. Ese es el paso número 2. Identifica px y saca el factor integrante. Número 3, multiplica la forma estándar de la ecuación diferencial por el factor integrante. El lado izquierdo de la igualdad es automáticamente la derivada del factor integrante. ¿Qué me quiere decir? Que este factor integrante lo multiplique a ambos lados de la ecuación, ¿sí? De ambos lados de la igualdad, del lado izquierdo y del lado derecho. Del lado izquierdo automáticamente pues realmente no le voy a hacer nada, y porque me va a dar, de este lado habría que hacer un poquito de álgebra nada más para que me dé a y solita, y de este lado es donde se va a trabajar un poquito más. Y finalmente, integre ambos miembros de la ecuación. Vamos a hacer un ejemplo para que esto se aterrice. La ecuación diferencial que nos proponen es la siguiente. X derivada de y con respecto de x menos 4y igual a x a la sexta por y a la x. Este término es mi g de x. Este término es mi a0 menos 4. Y x sería mi a1 de x. Entonces, esta ecuación realmente la tengo escrita de esta forma. ¿Qué dice el paso número 1? Tienes que poderla escribir de esta forma. Es decir, la derivada de y con respecto de x debe de estar solita. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Todo lo vamos a dividir entre x. Y de esa forma eliminamos esta x, me queda derivada de y con respecto de x menos 4 entre x, y, igual a x a la quinta, e a la x. ¿Por qué x a la quinta? Porque acuérdense que dividimos entre x. X a la sexta entre x, x a la quinta. Importantísimo, x debe de ser diferente de 0. Eso recuérdenlo siempre, porque si no, no se puede llevar a cabo esta división. Paso número 2. Identifique p de x y encuentre el factor integrante, ¿no? Entonces, px va a ser menos 4 entre x. Al integrar esto, me va a quedar menos 4 la integral de x entre x. Eso es el logaritmo natural de x. Recordemos que el factor integrante trae consigo una exponencial, es decir, la exponencial de esa integral, ¿sí? Que es esta precisamente, exponencial del logaritmo natural de x a la menos 4 más c. La constante de integración también es muy importante que no la olviden. Y eso multiplica a y, ¿sí? Es este lado el que estamos reescribiendo, ¿no? Y del lado derecho, pues sería e elevado al logaritmo natural de x a la menos 4 más c, y aquí faltó la f de x, entonces aquí debería ir. Bueno, recordar ese término que se nos había escapado. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando en el siguiente paso? Lo que tenemos aquí, ¿sí? Realmente es e a la logaritmo natural de x a la menos 4, que multiplica a e elevado a una constante, ¿sí? Constante de integración que que habíamos obtenido de este último paso. Este e a la c lo podemos reescribir como una constante a. Recuerden que esas constantes al último, si tenemos algún valor inicial, vamos a poder obtener su resultado, ¿ok? ¿Qué es lo que vale a? De momento solamente se deja indicado. Y e a la logaritmo natural, pues se cancela y me queda x a la menos 4, ¿sí? Por eso es que aquí solamente nos queda a por x a la menos 4. Importante, por x a la quinta, e a la x, ¿sí? Ahora bien, paso número 4, integre ambos lados de la última ecuación.
Al integrar esta parte de la igualdad, la integral se cancela con la derivada y me queda simplemente este término, ¿sí? Que sería a por x a la menos 4 por y, igual ahora la integral del lado derecho, ¿sí? X a la menos 4 por x a la 5, pues se eliminan, se restan los exponentes y me queda e a la x por x, ¿sí? La a es una constante por lo que sale de la integral y solamente me queda integrar este término. Finalmente la integral de x e a la x de x, esto lo pueden checar en tablas. Esa integral va a ser igual a este resultado. E a la x que multiplica a x a la menos 1 más una constante C2 de integración. Finalmente, ¿sí? Este término lo voy a pasar del otro lado, como está multiplicando, pasa dividiendo y la solución de mi ecuación diferencial sería todo esto dividido entre a la x menos 4, que sería este resultado que estamos obteniendo aquí. Recuerden que al final las constantes como son a, C2, C1, se pueden obtener con los valores iniciales. De momento solamente habría que dejarlas indicadas. Parece ser que aquí solamente faltó un a la menos 1. Fuera de eso, el resultado es este que se está mostrando. Recuerden que es una constante. Bueno, espero que les haya gustado el video. Denle like, no olviden suscribirse. Cuídense mucho.